estamos de regreso y vamos con un estudio que indica que el Congreso es la institución que es percibida como la más corrupta de nuestro país. Que lo dice la encuesta Criteria, y Colomba Eichholz nos va a entregar los detalles y las cifras. ¿Cómo estás, Colomba? Buenas tardes. Hola Mati, así es. Durante la jornada de ayer se conocieron los nuevos resultados de la encuesta Criteria correspondiente al mes de septiembre y realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. Un sondeo que, además de medir las figuras presidenciables y las diferentes preferencias de la ciudadanía en torno a ese tema, abordó lo que sería el tema de la corrupción, es decir, la percepción de la ciudadanía en cuanto a la corrupción en la política, un tema que se separó en dos principales preguntas que se le hicieron a los encuestados. La primera, si es que cuál es el nivel de corrupción en los diferentes partidos políticos y en las coaliciones, y una segunda pregunta que abordó el nivel de corrupción que la ciudadanía percibe en las diferentes instituciones. Y es que en la primera pregunta, el nivel de corrupción que se percibe en los diferentes partidos políticos, un 45% de los encuestados aseguró que todos los partidos políticos tienen actos de corrupción, llevan actos de corrupción adelante por igual, pero un alto porcentaje quedó marcado en Chile Vamos, con un 37%, 16 puntos más que en la encuesta que se realizó en junio del año pasado. Y esto de alguna manera viene a responder lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el caso Audio y cómo este ha afectado a la oposición, en particular a los partidos que conforman Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y, por cierto, también los tres partidos, seguido entonces en esta encuesta por el Partido Comunista, que uno también podría hacer una lectura, y de esto vamos a pasar a revisar cuál es la lectura que hace el presidente, el director de Criteria, sobre este hecho. ¿Por qué los partidos de oposición, y luego se sigue por el Partido Comunista, son los con más alto nivel de percepción de corrupción en sus tiendas? Pasemos a revisar cuál fue el análisis que entregó sobre esto el director de Criteria, justamente Cristian Valenzuela. Más allá de las situaciones de corrupción que se van destapando, ¿verdad? De los tráficos de influencias, corrupciones, etcétera, la sociedad hace un buen rato tiene la percepción de que el país está en un problema, o tiene un problema de corrupción mucho más profundo y arraigado de lo que las élites políticas conversan y son capaces quizá de ver. Lo que vamos viendo es que, más allá de cuáles son los partidos políticos que en uno u otro momento son los que la gente más involucra o más percibe metido en casos de corrupción, lo que hay es una percepción generalizada de corrupción. Es decir, en la medición de hace un año el 40% decía que todos los partidos políticos estaban metidos en corrupción, y ahora sube eso a un 45%. Hoy día el costo de lo que se ha visto del caso Hermosillas, Audio, como queramos llamarlo, se lo lleva toda la clase política en su conjunto, pero en particular claramente más la derecha. Bueno, escuchábamos, y voy a hacer una corrección, Cristian Valdivieso, el director de Criteria, que justamente entonces se refiere al momento en donde esta encuesta se realiza, es decir, entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre, en donde se ha visto ya en la opinión pública cómo ha afectado el caso Audio, el caso Hermosilla, y cómo este ha golpeado a la oposición, y de esta manera el aumento entonces se puede ver y concretar en la nueva encuesta Criteria del mes de septiembre, donde, como te decía anteriormente, Mati, Chile Vamos es la coalición más golpeada cuando se le hace la pregunta a los ciudadanos. Ahora, también una pregunta bastante importante que se pudo abordar en esta encuesta tiene que ver con la corrupción que los ciudadanos perciben en las diferentes instituciones, ya sea la Policía de Investigaciones, Carabineros y, por cierto, el Congreso, además de los diferentes municipios a nivel país. Y es que el Congreso, en donde están los parlamentarios legislando, sería la primera institución, la que encabeza la lista con el más alto porcentaje de percepción de corrupción, un 88% de las preferencias, digamos, del porcentaje acumulado en respuesta a esta pregunta sobre la eventual corrupción que habría en las diferentes instituciones. Pasemos a revisar cuál fue la reacción que hubo desde el Congreso, por cierto, ante esta noticia por encabezar esta lista en las encuestas. Y sobre esto justamente nos hablaron los diputados de oposición, Andrés Celis de Renovación Nacional y Stefan Schubert del Partido Republicano. De verdad que me da frustración que la gente piense eso. Y voy a decir algo bien fuerte, pero créanme que lejos donde hay más corrupción en nuestro país es en los municipios. En los municipios es muy fácil robar. Es muy fácil defraudar. La percepción es que
es aquella porque lamentablemente, como no tenemos ese contacto directo en los recursos que tienen los alcaldes, la gente se queda con eso, con la entrega inmediata y no con el trabajo que muchos hacemos acá, que es de legislar, que es de fiscalizar, estar en terreno. Efectivamente, hay más corrupción de la que nosotros queremos reconocer. Pero hoy día tenemos que tomar esta crisis en la que nos encontramos como una oportunidad para identificar esta realidad y para adoptar políticas, para elevar nuestros estándares, para legislar en la materia y también para escoger a las autoridades que cumplan con ese estándar que nosotros hoy día esperamos y exigimos como ciudadanía. Esto que es doloroso puede ser una oportunidad y espero que podamos trabajar todos en conjunto para poder disminuir esta corrupción y hacer de nuestro país lo que requiere para poder avanzar. Si la corrupción sigue avanzando, definitivamente nos vamos a estancar. Claro, escuchábamos entonces cómo Andrés Celis hace alusión también a la corrupción y eventual corrupción también delitos de este tipo que puede ocurrir en los municipios. Él decía que finalmente los alcaldes son más propensos o podrían ser más propensos a cometer este tipo de ilícitos por la facilidad que se les da de tener recursos para cometerlos. Era entonces el argumento que entregaba el diputado Andrés Celis y también, por cierto, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, hacía alusión a la responsabilidad que como parlamentarios deben tener desde ahora y que han tenido para justamente evitar la desconfianza de la ciudadanía en torno a sus labores que realizan, por cierto, en el Congreso Nacional. Y sobre esto también se refirieron parlamentarios del oficialismo, entre ellos el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Recordemos, el Partido Comunista, el segundo más afectado en esta lista de la percepción ciudadana en términos de corrupción, seguido por Chile Vamos en primer lugar, luego el Partido Comunista, el Partido Republicano en tercer lugar y luego el Frente Amplio. Pasamos a revisar cuál fue la reacción que entregó el oficialismo sobre estas cifras. Yo creo que nosotros como Congreso tenemos el deber de hoy día exigir un estándar más alto a los partidos cuando llevan candidatos y las sanciones que se apliquen cuando sus candidatos que resultan electos son condenados por un delito de corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un proyecto de ley que se llama Hazte Cargo, ¿no?, que apunta precisamente a que los partidos, si llevan un candidato o una candidata que después gana una elección municipal y es condenado por delitos de corrupción, que al siguiente proceso electoral no puedan llevar un candidato o una candidata, que ese sea el nivel de sanción. De lo contrario, difícilmente vamos a elevar el estándar en el caso de los partidos. Muchas veces el Congreso dilata los proyectos que son importantes, que van postergando las necesidades, las demandas de la gente, los dolores, sus dolores cotidianos, y por lo tanto eso ciertamente que desprestigia. Y por lo tanto yo creo que acá también hay una responsabilidad. Lamentablemente creo, claro, se proyecta que es el Congreso en su conjunto, pero en realidad es una oposición que ha sido obstruccionista, que ha frenado todos los proyectos que significan beneficios para la población, pero sin duda que en lo que respecta a Chile Vamos, creo que se han dado bastantes razones a la opinión pública para que se cuestione su práctica, su conducta política. Es lo que estamos conociendo hoy día respecto de la filtración de los chats de Hermosilla. Claro, ya escuchábamos entonces en el análisis que entregaban los parlamentarios de cómo se deben construir y volver a construir la confianza con los ciudadanos, con las labores que hoy se ejercen en el Congreso Nacional, con lo que tiene que ver justamente la creación, formación y legislación de los diferentes proyectos, hoy por lo menos como prioridad en materia de seguridad. Pero por cierto, una noticia que golpea a la esfera política y vuelve a poner en la opinión pública la desconfianza que hay hacia las autoridades, diferentes instituciones y por cierto también los partidos políticos. Algo que también Mati se analizaba y le podría jugar a favor a los candidatos independientes de cara a las próximas elecciones, justamente por no pertenecer a un partido político y la desconfianza que hay en la ciudadanía por estos conglomerados. Bien, muchísimas gracias por esa información. Ojalá que ahí se tome nota de lo que opina la ciudadanía. Muchas gracias, Colombo. Buenas tardes.